Bien, concluimos estas jornadas con la proyección en exclusiva del noticiero cultural iberoamericano CNI Noticias Viaja a Medellín, Antioquia, un programa especial sobre cultura y derechos humanos realizado en el marco de este primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Después de la proyección del noticiero, habrá lugar a un cóctel al que los invitamos, por supuesto, a disfrutar. De antemano, muchas gracias y disfruten. Aquí está el noticiero. La injusticia. Eso no se puede negociar. La poesía hace que uno tenga un andamio, unas muletas para caminar. Y en nuestro programa de hoy nos acompañarán los poetas Joaquín Sabina y Luis García Montero, quienes son puritita poesía contra el rencor. Pero también hoy, en Noticias Culturales Iberoamericanas... ¡Coge la cámara! Agarra el micrófono. Los programas. ¡Ey! Yo voy a participar. Ahora los jóvenes también opinamos. En la ciencia y en la... Es nuestra Yo idea. quiero participar. Hay que darle difusión. Reportera universitaria. Vull donar la meva opinió. Opinemos. Llega el primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Televisión digital y participación ciudadana. Y se cumplió el plazo. NSI Noticias está en Medellín, donde se lleva a cabo el primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Por ello, nos acompañan nuestras compañeras Diana Vélez, de Teleantioquia, y Claudia Arango, de Telemedellín, televisoras anfitrionas de este encuentro. Sí, Gustavo, nosotras encantadas de participar de este encuentro en el que se debatirán diferentes temas como los derechos humanos, la participación ciudadana, la libertad de expresión, el periodismo y la televisión digital. Los saludamos entonces desde la Plaza Mayor, un importante centro administrativo y de negocios para la ciudad. Visitaremos otros lugares de Medellín, estaremos en el innovador Ruta N, conoceremos el proceso Ciudad Comuna que lideran algunos jóvenes de la ciudad. Por supuesto, iremos a la Casa Museo de la Memoria y recorreremos otros espacios importantes del centro histórico de la ciudad, Gustavo. Y ya lo han escuchado, a lo largo de nuestro programa iremos recorriendo rincones de Medellín. Comenzamos con cine, con el cine de la no violencia. El Festival Internacional de Cine de la No Violencia Activa, FITNOVA. Es un espacio de encuentro en la cultura de la no violencia. Coacción, Tolerancia, maltrato, Paz. La cultura occidental, donde todavía estamos considerando la violencia como algo útil. No somos conscientes de la violencia que nos tragamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. temor, cariño, conflicto, armonía, guerra. amor. Hay muchos ejemplos que están saliendo, curiosamente, de Latinoamérica. No teníamos respuesta de ningún lugar. Tupac Amaru, algo está cambiando. Es una película, una producción argentina. Hay hijos, nietos, y hay que seguir dándole el bienestar. Personas de una comunidad indígena y ante la situación desastrosa, ¿no?, de falta de recursos, de falta de ayuda de ninguna institución, empezaron a autoorganizarse y a crear escuelas, piscinas, polideportivos. Nada tiene que haber por encima del ser humano y ningún ser humano tiene que estar por encima de otro. Hasta que no consigamos eso, se va a estar ejerciendo la violencia. ¿Quién eres y qué haces aquí? Mi nombre es Joan Castillo, soy de Cúcuta y pues vengo a participar de este encuentro de televisiones iberoamericanas. ¿Te parece que la televisión pública y cultural aburre? Lamentablemente aquí en Colombia no es muy bien aceptada como la televisión privada. ¿A tu edad ves televisión o ves internet? No es hoy en día necesario tener un televisor para poder ver televisión. ¿Qué fue? Pero ¿qué ya no es más Medellín? Medellín fue una ciudad hace 15 o 20 años verdaderamente sitiada por el miedo. Tuvo el nivel de homicidios más alto en el mundo y eso ya no lo es más. Ha dejado atrás el miedo y hoy se enfoca en ser una ciudad para la vida.
Alcalde, ¿cómo se resuelve el tema del miedo? ¿Cómo se resuelve el tema del odio? Por un lado, la inversión fuertemente en educación y el enfoque en una cultura de la vida, en una cultura del respeto, en una cultura de la legalidad. ¿Cómo hace, alcalde, para construirse desde la adversidad? Dos aspectos han sido trascendentales para la transformación, la metamorfosis de Medellín: resiliencia e innovación. Y en ese sentido, innovaciones en desarrollo urbano. Alcalde, usted tiene muchísimo más para decirnos de Medellín. Gustavo también tiene muchísimo más para contarnos. Vamos con él y ya regresamos. Medellín, una ciudad que narra el mundo de afuera, la nueva novela de Jorge Franco. Una ciudad que se desmoronaba porque lo que se había derrumbado ahí eran todos los principios. De niño tuve un vecino que vivía en un castillo. Se transportaba en limusina, tenía pajes. El mundo de afuera cuenta la vida en dos mundos distintos. El mundo de adentro en un castillo, el mundo de afuera en una ciudad que comenzaba a desmoronarse. Más que una ciudad sin ley, tristemente se convirtió en una ciudad que comenzó a adorar a un rey que era el dinero, proveniente de la droga, proveniente del caos, del desorden, del derrumbe de los principios. Estamos hablando de Medellín. El encierro mata. El encierro es una de las condiciones más deplorables a la que puede llegar un ser humano. Lo que ha sucedido cuando cuentas la violencia es que hay veces que tienes que reducirla, limitarla, para que parezca verosímil, porque la violencia real desborda las posibilidades de la imaginación. Para que llegue la paz, yo creo que mientras no demos un paso adelante y hablemos de legalización para quitarle el poder corruptor y el poder de miedo que genera el dinero del narcotráfico, no estaremos hablando de un posconflicto en un tema mucho más amplio. Continuamos entonces con Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. Alcalde, una pregunta muy concreta. ¿Qué es indispensable para la reconciliación de los pueblos? Por un lado, la verdad. Yo creo que es absolutamente contundente y necesario conocer la verdad para avanzar en la reconciliación. Y por el otro lado, el perdón y la justicia. Son elementos que no pueden estar nunca por fuera de un proceso de reconciliación como el que gradualmente hemos ido viviendo y construyendo en Medellín, y el que queremos y estamos comprometidos y todos los colombianos soñando de construir en nuestro país. Alcalde, muchísimas gracias y muy buena suerte con Medellín. Continuamos entonces, vamos con Gustavo a Plaza Mayor. Ahí hay muchísima más información para compartir con ustedes. Muchas gracias, alcalde. Ahora nos trasladamos a Quetzaltenango, en Guatemala, para conocer la historia de Juanito, que es un claro ejemplo de que la inclusión educativa también es un derecho humano, y más, si cabe, cuando hablamos de discapacidad. Yo empecé a ir a la escuela en el año 2010. Juan Francisco es un niño muy inteligente, estudioso, aplicado, que presenta huesitos de cristal. Bandera nuestra. Aquí juramos. A pesar del problema que tiene, él no lo ve como un obstáculo, sino él lo ve como un reto en la vida. Mi clase favorita es expresión artística. Muchos casos es machista el hombre. Y mi relación con mis compañeros es, jugamos, hacemos nuestras tareas en grupo. Él viene de una familia de escasos recursos. El papá pues lo dejó abandonado. Él vive solo con la mamá y con otros 2 hermanitos. Lo que más me gusta es hacer cosas, así, ponerle, construir. Que no hay nada difícil para nosotros, que nosotros somos iguales a los demás, que le pidan apoyo a sus papás y que sigan adelante.
sí me parece que es posible la reconciliación, porque ya se ha visto mucho, pero hay muchas cosas que antes no estaban tan bien como están ahora. Respetar es fomentar los derechos humanos. Aquí en Antioquia durante esta semana se lanzó la campaña Soy Capaz por la Reconciliación, porque para poder alcanzar la paz, sin duda alguna, es fundamental la reconciliación. Algunos datos que dan cuenta de ello: retorno y reubicación de más de 2.000 familias víctimas del desplazamiento forzado, más de 360.000 personas atendidas en los centros de reparación a víctimas y más de 50.000 personas capacitadas en torno a temas de derechos humanos. Porque la vida en paz también es un derecho humano. ¿De qué sirve recordar? Colombia tiene que suplir un vacío grande que tiene que ver con reconocer su historia. Podríamos decir que recordar para no repetir que... Nosotros decimos que recordar es volver a pasar por el corazón. El recuerdo está ahí, lo importante es que se pueda procesar, lo importante es que se pueda nombrar y que logremos entender que quien lo nombra lo puede poner en un lugar que sirve a otros. La gran mayoría de la gente no entiende este conflicto tan complejo que hemos vivido, y la otra tarea importante es visibilizar la voz de las víctimas, dignificar esas víctimas. Nosotros estamos construyendo memoria en medio del conflicto. Todo el resto de museos se hacen a posteriori, son una reflexión sobre el pasado. Esta es una reflexión sobre el presente que nos tiene que dar luces para salir del conflicto que aún vivimos. Muchas gracias por esa buena energía y que sigas adelante con todas estas buenas iniciativas y proyectos. Mientras tanto, nos vamos entonces con Gustavo, que tiene muchísima más información. Sin más preámbulos, Gustavo, continúa. Y también de memoria va nuestra siguiente información, porque recordemos, el olvido a veces también es una forma de brutalidad. Recientemente, los poetas Luis García Montero y Joaquín Sabina presentaron el libro inédito del poeta argentino Juan Gelman, un autor que fue víctima de la dictadura militar argentina. Hoy, ese hoy que no es ni ayer ni mañana. Es una obsesión que me lleva a escribir para saber lo que me pasa. Su último libro empezó a escribirlo cuando fue juzgado y sentenciado en Argentina el general que había sido responsable del asesinato de su hijo, del asesinato de su nuera y de la desaparición de su nieta. Ese hoy que no se ampara ni en el recuerdo ni en la esperanza. Cuando conoció la sentencia, descubrió que no sentía rencor, que no sentía odio. La injusticia. Eso no se puede negociar. Todo lo que le fue pasando lo fue vertiendo en sus poemas. La vida maldita me dejaba sin la guita, pero nunca sin el sueño. Cada vez con un tono de desesperación íntima muy poética que lo mantuvo hasta el final. La poesía hace que uno tenga un andamio, unas muletas para caminar. En sus últimos libros, la poesía significó un proceso de reconstrucción. Hecho la justicia, castigo a los responsables de los crímenes. La herida puede cicatrizar. No hay denuncia, sino simplemente un diálogo muy descarnado con la realidad última de la vida, que es el vacío, la nada, la muerte. La vida que se va deja un soplo en medio de la mano. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Por San Gelman, por Don Juan. Cuando hablamos de televisión digital, ¿de qué estamos hablando? De una nueva forma de televisión que implica un cambio tan importante como el que ocurrió de la televisión de blanco y negro a color. ¿Se hace televisión pensando en la participación ciudadana? Yo creo que no. Y que en eso tenemos que aprender mucho la televisión pública de la televisión privada. Estamos en la Comuna 13, otrora una de las zonas más violentas de Medellín, pero hoy sinónimo de transformación. Y uno de sus íconos más emblemáticos, el Parque Biblioteca de San Javier. Y es que Medellín se ha convertido en la más educada porque ha hecho de la formación cívica y la participación ciudadana toda una política pública. Se han construido 12 centros de integración para la vida y 46 telecentros para la participación ciudadana. Todo esto ha convertido a Medellín en la capital de la cordialidad.
Medellín, todos por la vida. Y continuamos con nuestro programa especial realizado desde Medellín, donde se celebra el primer encuentro de televisiones iberoamericanas, un programa especial sobre cultura y derechos humanos. Es por ello que les informamos que la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles exige la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Yo creo que la discapacidad es una característica más que te ha tocado vivir, como eres alto, bajo, rubio, con ojos azules. En los principios fueron muy duros. De la primera Bienal se cerraban muchas puertas. Cuando hablabas de que querías hacer una exposición de artistas con discapacidad, la gente pensaba en algo terapéutico, en realizar el macramé o el cenicero o el botijo, con todos mis respetos. Pero nosotros queríamos algo más, ¿no? Cuando tuve el accidente yo pensaba que no iba a volver a hacer fotos. Pasé por un proceso bastante duro al principio, pero lo que más me ha potenciado es el personal. El arte es el mejor medio, porque aquí no hacemos distinción. La discapacidad no está en la persona que la tiene o la padece, sino está en la sociedad. Compartir este espacio conjuntamente, personas con y sin, ayuda a arrastrar un sector del público que normalmente no vendría a ver una exposición de exclusivamente artistas con discapacidad. Y de esta manera conseguimos la inclusión social. ¿Por qué televisión digital y participación ciudadana? A la televisión digital estamos llegando, todos los que hacemos televisión en Latinoamérica. En realidad podemos beneficiarnos mucho de otros países que nos llevan la delantera compartiendo contenidos. ¿Qué temas se van a tratar en este encuentro? ¿Se están tratando en este encuentro? La calidad en la televisión es un aspecto que no habíamos visto antes. Productos competitivos, productos que atraen a las audiencias, pero realmente cuyos contenidos sean cuidados. ¿Cómo podemos hacer que de verdad la televisión sea un instrumento que hable, aborde o denuncie, por ejemplo, la violación de los derechos humanos? Justamente en este escenario vamos a hacer la presentación del nuevo canal web de derechos humanos. Y qué mejor que Medellín para hacerlo. Muchas gracias. Y de derechos humanos va nuestra siguiente información. Nos vamos con el Nobel mexicano Octavio Paz, quizá uno de los primeros autores que denunció la violación a los derechos humanos en los regímenes totalitarios. Octavio Paz es todo México. Es el poeta de la libertad y el intelectual que primero denunció la violación a los derechos humanos en los regímenes totalitarios. Un gran pensador, un gran artista, un gran defensor de la cultura de la libertad. Poeta, diplomático, intelectual, contra todo conformismo, por ello, incómodo. La sensibilidad liberal y democrática de nuestro país y de nuestro continente no sería la que es. Sin filia partidista, pero político, poético y moderno. Nunca fue ni agresivo ni ofensivo. Él tenía su filosofía, tampoco marcó con qué partido estaba. Se arriesgó. Todo el que se arriesga a tener opiniones, a dar un paso al frente, pues corre el riesgo de equivocarse. Padeció los calificativos de facha, reaccionario, de derechas, por su lucha contra toda forma de anulación. El primero que no miró para otro lado. Octavio Paz nunca fue un reaccionario. Siempre cuestionó toda forma de conformismo intelectual o político. Que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no sigan vigentes. Poeta de las ideas, intelectual de las pasiones. No estamos ante un escritor que pida una lectura reverencial o beata, sino por el contrario, ante alguien que pide ser interrogado. Paz no es un escritor o un poeta, sino casi una literatura. El 29 y 30 de septiembre en Madrid se realizará un encuentro internacional con editores de su obra y el 4 de noviembre conversarán Julián Ríos y Christopher Domínguez sobre el Nobel mexicano. Así cierra el año a un Nobel que el mundo celebra por un siglo de poesía y pensamiento. ¿Qué es Ciudad Comuna? Ciudad Comuna es una organización social
con la idea de promover procesos de comunicación comunitaria y con una apuesta de periodismo crítico. Casi que podríamos decir que habitamos en dos ciudades. Una ciudad que es la que planifican los actores estatales, que es totalmente distinta a la ciudad que interpretan los habitantes del territorio. Es una ciudad que no ha sido explorada y que no ha sido descubierta ni por los canales oficiales ni por la administración municipal. Un ejemplo muy concreto es la configuración del mapa del territorio de la Comuna 8. Para el Departamento Administrativo de Planeación y para la Alcaldía de Medellín, la Comuna 8 tiene solo 14 barrios. Y en el proceso que nosotros hemos hecho de comunicación, la comunidad ha descubierto el reconocimiento de 34 barrios que existen en el imaginario de los habitantes del territorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto vamos a ir a buscar a Gustavo. Como siempre, él para nosotros tiene muchísimo más. Al igual que la comuna, existe en Brasil una zona que ha sido transformada para bien. Se sitúa en la antigua puerta de entrada del comercio de esclavos. Aqui encontra-se a zona portuária do Rio de Janeiro, onde funcionou o antigo Cais do Valongo, que de 1811 a 1831 foi a porta de entrada do mercado de escravos no país. Quando a escravidão acabou, eles ainda estavam muito nesta área. Por ser uma área não muito valorizada, etc. e tal, obviamente, quando a escravidão acabou, a gente sabe que nada foi muito justo, nem muito certo, né? Não pagaram nenhuma indenização aos escravos. Então, eles continuavam vivendo aquela situação de pobreza, aquela situação desesperadora. Então, eles acabaram se concentrando muito na região, tanto da favela, ocupando espaços, quanto aqui, na Gamboa, na Saúde. Pequena África é o nome pelo qual é conhecido até hoje esse território, que abrigava os quilombos da zona portuária e onde teve origem o samba e as primeiras favelas. Nas imediações do museu está o Memorial dos Pretos Novos, nome dado aos nativos recém-chegados da África. Um achado acidental durante a reforma de uma casa em 1996 trouxe à tona o Cemitério dos Pretos Novos. Começou a aparecer ossadas, eles achavam que aquelas ossadas eram ossadas de animais. Eu olhei, não, isso aqui não é ossos de cachorro, isso aqui é osso humano. Estima-se que no local tenham sido depositados em valas coletivas os corpos de 20 a 30 mil escravos. É o resgate de uma história que havia sido literalmente enterrada e que hoje faz parte de um roteiro turístico e cultural que narra uma parte importante da formação da sociedade brasileira. ¿Qué separa a la cultura del espectáculo? Casi todo. El espectáculo es una parte de la cultura y hay una, a mi entender, con humildad, mala interpretación, donde el espectáculo se come a la cultura. Yo creo que el gran cambio mundial del siglo XXI es que el protagonista de la cultura es el propio ciudadano. Conectividad e innovación para la inclusión digital son fundamentales en Medellín y hay 3 aplicaciones de la alcaldía que son muestra de ello. Tenemos Siamed, que es para el mantenimiento de las zonas verdes, otra que se llama Seguridad en línea para las denuncias anónimas y finalmente una que se llama Huecosmed, que es para el mantenimiento de la malla vial. Todos estos proyectos más otros de innovación han hecho que Medellín sea considerada la Silicon Valley latinoamericana y justamente estamos en Ruta N, el edificio que es muestra de ello. Gustavo, sigue tú. Y porque la cultura es un derecho de todos, les ofrecemos la experiencia comunitaria de Villa 21 en Barracas, al sur de Buenos Aires, en Argentina. Un espacio que intenta romper con la marginación. Una cosa muy dentro del corazón nuestro. La Casa de la Cultura Villa 21 en Barracas. Primera gran obra cultural en una villa de emergencia. La Casa Nacional de la Cultura se encuentra en el medio de la Villa 21-24. Si bien pasa una avenida, que es Avenida Iriarte, de un lado tenemos lo que se llama Tierra Amarilla y del otro lado lo que es la Villa 24. Fueron viejos galpones del ferrocarril que después pasaron a DGI y ahora con un convenio lo logramos recuperar para el barrio en este gran centro cultural. Este edificio tiene una superficie útil de 1.500 metros cuadrados.
un salón de usos múltiples que forma parte del acceso, un auditorio, salas de ensayo y talleres de trabajo en general. Los rubros iniciales de obra, más los rubros de albañilería gruesa, se desarrollaron en su totalidad con gente del barrio. Aprendí a levantar paredes, a hacer revoque, fuimos progresando tanto como persona y como compañero. Todo lo que hago lo hago por mis hijas, así que, perdón. Desde una casa de la cultura de la villa se puede romper con la marginación y favorecer lo que los curas de las villas llamamos la integración urbana. Una apuesta en lo cultural para poder desde acá crear nuevas expresiones culturales populares hacia el mundo. Y llegamos al final de este programa especial realizado desde Medellín, con el que cerramos el año de nuestros 1000 programas al aire. Informativo que, como vieron, tuvo mucho que ver con la cultura y los derechos humanos. Y que ayudó a demostrar que en Medellín la transformación sí es posible. Claro que sí, Claudia. Ya lo saben, informamos para comprender, contamos para existir. Gracias, Colombia. Hasta pronto, Medellín. Bienvenidos a Televisión Digital y Participación Ciudadana. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me pasa? Colombia. ¿Qué será? ¿Qué será? No es un formato de entrevista. En 15 segundos. Yo te lo digo. Muchas gracias nuevamente a Medellín. Yo creo que me resultó muy temblorosa hasta el final. ¡Ey, no! Ve, este man porque es que le dicen Cerati. Parce, en la curva de la oreja se parece a Cerati. México lindo y querido. A todos muchas gracias. Los invitamos para que disfruten del cóctel. Feliz noche.